Hebreos, capítulo 13, verso 17, dice así la palabra: obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Vemos como lo dice la palabra: obedeced, dice, a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, dice, como quienes tienen que dar cuenta. Entonces acá lo que está explicando, hermano, la sujeción al que pastorea tu alma. Y esto lo entendemos así. Muchas veces queremos sujetarnos a otras voces, en el sentido de que, es más fácil entender o obedecer o querer por escuchar otras prédicas, tener diferente entendimiento, estar en contradicción a lo que se predica acá. Y lógicamente la corrección siempre va a molestar, ¿no? Como dice, que la palabra del pastor, dice, las congregaciones son como clavo hincado. Entonces, yo lo que entiendo, que el pastor es el que está orando por vos, el que te está brindando la palabra, el que está orando, en sí, la instrucción para dirigirte en esta vida. Y por eso mismo uno se tiene que sujetar a esa persona, ¿no?, que Dios te pone, la congregación, en la iglesia. Creo que cada uno tenemos nuestro lugar, y esto es lo que va enseñando acá. Pero muchas veces, por nuestra rebeldía, tal vez es más fácil escuchar otras prédicas, aunque muchas cosas no están mal, ¿no?, de lo que se dice, ¿no? Creo que uno lo toma como bendición todo, ¿no?, si hay humillación. Pero cuando hay rebeldía o hay rechazo a la palabra de la cruz, es malo muchas veces, yo lo digo y lo digo con conocimiento, con experiencia, escuchar prédicas que no son de acá cuando tenés un rechazo a lo de acá, en el sentido doctrinal, vamos a decir. Y tenemos que tener en cuenta que acá es el pastor el que ora, como dice acá la palabra, los que velan por vuestras almas, los que te están cuidando espiritualmente, te están dando la palabra y están orando por vos. Otro pastor no lo hace porque no sos de la grey, claramente da a entender eso. Pero, como digo, nuestra rebeldía, o la rebeldía del pueblo, o la insujeción que muchas veces aflora en el alma del creyente que asiste a este lugar, por ejemplo, es más fácil, ¿no?, escuchar otra clase de prédicas, porque tenemos rechazo a la corrección, y en ese sentido es que se produce la insujeción. Y por eso mismo dice: sujetaos, porque ellos van a dar cuenta, y dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Y ahí es cuando tenemos que tener en cuenta qué clase de sentimientos, vamos a decirlo así, producimos a nuestro pastor: la queja o la alegría, si le traemos dolores de cabeza, o si bien nuestra vida acá es productiva, beneficiosa, vamos creciendo en el conocimiento, vamos tomando la cruz, nos vamos preparando para instrumento, o si simplemente ocupamos un lugar acá, contendemos, y al final va a ser para nada, ¿no?, porque va a ser en vano, va a ser una tierra infructuosa en este sentido. Y vemos que acá la palabra lo dice: sujetaos, porque ellos van a dar cuenta por tu alma. Ellos están cuidando tu alma, están velando tu alma, y el Señor, al fin y al cabo, lo que le va a pedir a ese pastor: ¿qué pasó con esta vida? Pero no es que le va a pedir cuenta en el sentido de que, tenés la culpa, sino que, ¿qué pasó? ¿Por qué? Entonces, si hay una pérdida en ese sentido, que una persona se rebela contra la palabra de la cruz, que es la que predicamos nosotros, se rebela contra el pastor, no se insujeta porque está en desacuerdo, ahí es cuando uno se tiene que ir humillando, porque esa insujeción, por más que estemos en desacuerdo, tenemos que pedirle para ir trabajando y para que el Señor nos dé la sujeción hacia
la persona o hacia el instrumento, vamos a decir en este caso. Y tenemos que trabajar eso, porque esta rebelión comienza acá, después sigue en otro lado, y sigue en otra congregación y en otra. Y ustedes tengan en cuenta, yo al menos observé mucho en los tiempos de que, aparte que venimos de otra doctrina, personas que se insujetaban en una iglesia, después decían, no, porque el pastor, después iba a otra iglesia y no le gustaba otra cosa, entonces se iban sujetando. Entonces son personas que van deambulando de iglesia en iglesia y nunca van a encontrar nada perfecto. ¿Por qué? Porque la rebeldía primeramente está en uno, ¿no? Entonces cualquier pecado es bueno para rebelarnos, pero dice la palabra sujetado. Sujetado. El instrumento tenemos en cuenta que tiene defectos, pero al instrumento también lo usa el Señor y tiene más crecimiento espiritual y tiene más mansedumbre tal vez que uno que está escuchando la palabra del Señor. Entonces en ese sentido el Señor, a pesar de que todavía tiene defectos, le va dando el conocimiento para que paso a paso pueda ser ejemplo de la grey y para que la grey también, como ovejas, siga el mismo ejemplo de sus pastores. Dice así la palabra en Primera de Corintios 16. Primera de Corintios 16, vamos a comenzar del 15. Y dice así la palabra: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como a ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Vemos acá la palabra. La familia de Estéfanas, dice, son los primeros creyentes de Acaya. Y ellos se han dedicado al servicio de los santos. Entonces, en servirle a los santos. Dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellas. Dice, y a todos los que ayudan y trabajan. Y en este sentido, vemos acá la palabra, que esta familia se dedicaba. Y en este caso, cuando dice la familia de Estéfanas, yo me sentía un poquito identificado, como decir a la familia de Noemí. Es lo mismo. Porque ellos se han dedicado a los servicios de los santos. Y en este sentido, mal o bien, hay una dedicación, equivocadamente o no, más o menos, perfecto o imperfecto, hay una dedicación. Hay una vocación en el sentido de la prédica, de la dedicación para la gente, para poder instruir de la palabra, para poder encaminarlo en esta vida, ¿no? Para que puedan tener bendiciones. Y esto lo ha brindado mi mamá siempre al 100%. Ella había dejado trabajo, se había dedicado totalmente a la obra, y vemos cómo oró por ustedes, cómo lo dirigió, cómo lo recibió, cómo le dio el techo, cómo le dio la comida, cómo le dio un lugarcito a cada uno. Entonces dice acá también la familia de Estéfanas, y en este caso Karina también, y en este caso yo también. Y digo, como lo agregan acá, y a todos los que ayudan, a todos los instrumentos en sí, dice, que nos sujetemos a personas como ellos. ¿Por qué? Porque hay una dedicación, y en esa dedicación te quiere dirigir el Señor, ¿no? Pone instrumentos para dirigir de una o de otra manera, te va dando el conocimiento de la palabra para que tu vida misma sea bendecida. Y dice, os ruego, dice, que os sujetéis a personas como ellos. Entonces de ahí tenemos que analizar qué tipo de rebeldía hay en nuestra vida, el rechazo de instrumentos, el rechazo a lo que predica, el rechazo a su forma de predicar, el rechazo a su ministerio, porque hay esas cosas que están en nosotros, y entonces eso es lo que tenemos que trabajar para poder tener esa comunión, como dice la palabra. Mira cuán bueno y delicioso es los hermanos juntos y en armonía. Entonces este pecado de rebeldía, cuando no hay sujeción, Dios lo condena también, y por esa causa viene el tormento, la opresión, la carga, el espíritu de derrota, porque hay un rechazo primeramente al consejo. El consejo de Dios, digo, que lo pone en la boca del instrumento, pero ¿quién le revela? Le revela a Dios. Y tal vez el instrumento, no es el más perfecto, vamos a decirlo así, tiene defectos, pero no quiere decir o no quita que el Señor le está hablando para transmitir al pueblo lo que es la voluntad del Señor. El mismo Moisés, con todo que era pecador, vemos que el Señor le habló y transmitía la palabra de Dios, a pesar de que tenía defectos.
Entonces así también, hermano, cada uno de los instrumentos va a tener siempre defecto porque es hombre y va de camino a la perfección y tiene que tomar la cruz. Pero mientras tanto está en eminencia, vamos a decirlo así, está con la autoridad de Dios, está en el cargo que Dios lo puso, uno se tiene que sujetar. Así es en todo el orden de la vida. En el orden de la vida, por ejemplo, hay autoridades públicas a las que uno se tiene que sujetar, quiera o no quiera, le guste o no le guste, le dé un respeto, le dé una sujeción, y lo tiene que ser así, ¿no? Entonces, así también con los pastores le da un tiempo, y como dice, él pone reyes y saca reyes, le da un tiempo, y en ese tiempo puede hacer bien o mal el trabajo, pero no quita que lo puso Dios, y lo dejó Dios a cargo. Entonces, ahí se tiene que ir humillando, trabajando uno el pecado, para que no le sea de tropiezo, para que le haga con alegría. Y ahí es que el pueblo, a través de la sujeción, va a ser ayuda idónea, complemento para ese pastor, para ese dirigente, para el que está cumpliendo la obra del Señor, porque no le trae dolores de cabeza. Entonces va a traer todo para bendición. Pero en cambio, cuando hay rebeldía, hay choque, hay disensiones, como dice la palabra. Oigo entre vosotros que hay disensión, y en parte lo creo. Vemos, porque es necesario que se manifiesten lo que son aprobados, así también se cumple en nosotros. Hay personas que se rebelan, hay personas que van tomando la cruz, que se van sujetando, pero el Señor quiere, a pesar de que tengamos esa naturaleza, que nos humillemos, porque esa es la voluntad de Dios, que tengamos esa sujeción, y esa sujeción se prueba nuestra humildad. Se va templando, digamos, nuestro carácter, se va moldeando nuestro carácter, porque hay cosas que no nos gustan, hay cosas que no estamos de acuerdo, pero como dice la palabra, nos tenemos que sujetar, y ahí nos está probando el Señor. Si hay sujeción, hay humildad o hay rebeldía, porque salta la rebeldía. Uno cuando no está de acuerdo, ¿qué va a hacer? Va a ser rebelde a la palabra, rebeldía, en contraposición a la obediencia. Y la obediencia, yo no estoy hablando, a ver, cosas que estén fuera de la voluntad, o sea, fuera de la palabra. Pero hay cosas que nosotros no estamos de acuerdo porque no tenemos tal vez el conocimiento, el crecimiento, no comprendemos en algunos puntos que no se nos abren. No estoy hablando del pecado, porque lógicamente si el pastor te dice, por ejemplo, yo te digo, che, a ver, le digo a Walter, ¿por qué no vamos mañana al cabaret? Sujetate a mí. No, son cosas que son entendibles, que no, porque están fuera de la palabra. Pero hay cosas que el pueblo no entiende, el que está escuchando, y como dice, si otra cosa sentíase a su tiempo, el Señor os revelará. Lleva un proceso, un tiempo en entendimiento, pero para que nos revele, primeramente tenemos que humillarnos de esa rebeldía, para que nos revele cómo el instrumento lo reveló, para poder tener el entendimiento, para poder comprender al menos, o para poder llegar a tener el conocimiento necesario para discernir lo que se está hablando. Porque hay muchas cosas que no estamos de acuerdo y pone ese malestar en el pueblo, los choques. Y los choques que hay en el pueblo y que muchas veces el pastor está escuchando, o el pastor se siente rechazado, la pastora se siente rechazada, son esos que le van a traer un peso, ¿no? Poniendo piedra de tropiezo. Entonces, ahí es cuando va a haber ese choque espiritual, y entonces de eso también pide cuenta el Señor. Y como dice acá la palabra, 1 Tesalonicenses 5:12, siempre hubo igualmente ese problema de insujeción y de rebeldía, pero para que uno no sea contado como de esos rebeldes, te está pidiendo el Señor. El que se va a rebelar y no se quiere humillar, ¿qué podemos hacer? Pero para que no te vaya mal, que no caigas en la misma trampa del enemigo, esto te está diciendo, porque la rebeldía te lleva a contender todo, a dudar de todo, y al final no crees nada, crees solamente en tu forma de pensar, en tu forma de actuar. Entonces eso es lo que te lleva a apartarte totalmente de la grey, te lleva a apartarte de la voz de Dios, te lleva a apartarte a no tener cabeza. Creo Tesalonicenses, el nombre ese, quiere decir monstruoso sin cabeza. Así también muchas veces estamos sin cabeza, sin dirección sabia. ¿Por qué? Porque nos queremos comportar o nos queremos mover a nuestra manera, o queremos oír lo que nosotros queremos oír, lo que estamos de acuerdo, de signos, palabras halagüeñas, como dice la palabra. Entonces queremos escuchar lo que a nosotros nos parece, lo que a nosotros nos agrada,
lo que nosotros queremos escuchar. Pero muchas veces no es así, porque para eso pone un pastor, porque va un paso más adelante y te quiere dirigir para que no tengas pérdida. Si no, sería vos tu propio pastor, o si no, te pondría vos sobre todo, pero no, pone a otro instrumento que está mucho antes que vos. Y dice así la palabra, Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, a los que trabajan, y acá no solamente a los pastores. Hay siempre personas arriba de lo que son, digamos, de la grey, que son de las ovejas, pero todavía no tienen ministerio. Un ministerio en cuanto a palabras, estamos diciendo. Entonces, tiene mucho más entendimiento, y como dice la palabra, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden, les dirigen en el Señor, y os amonestan. Esta parte es la que no nos gusta: amonestación, corrección, dirección sabia. Entonces, y os amonestan, ¿por qué? Porque siempre va a mostrar el error. Alguno dirá, bueno, pero que lo muestre, a ver, que lo haga de otra forma. Tal vez sí, porque también dice la palabra, espíritu de mansedumbre corrige. Pero muchas veces el instrumento todavía no le he revelado, no se da cuenta, muchas veces le gobierna la ira, el enojo, muchas veces uno está alterado, alterada. Y bueno, ahí es cuando te prueba justamente como a David. David a Saúl se sujetó, ¿por qué? Porque David entendía y dijo esto: no tocaré al ungido de Jehová. Y Dios le había entregado en sus manos. Dios le había entregado en sus manos. Entonces, ¿Saúl era un rey malo? Sí. ¿Dirigía mal? Sí. ¿Era enemigo de David? Sí. ¿Lo quería matar? Sí. Había un montón de cosas ahí. Pero a pesar de eso, David sabía que no le tenía que tocar porque todavía estaba reinando. Y si lo sacaba a Dios, bueno, lo sacaba a Dios. Pero no iba a ser por mano de David. Y vemos que al tiempo lo sacó, pero no fue por culpa de David o por mano de David la venganza. Entonces vemos cómo actuó en humillación, y en ese sentido es lo que quiere mostrar lo que hay adentro nuestro. La rebeldía, que muchas veces no nos queremos sujetar, queremos actuamos por impulso propio, dirección propia, según nuestro entendimiento, y nos lleva fuera de hacer la voluntad del Señor. Dice así la palabra: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, mucho valor por causa de su trabajo. Ahora vamos a decir esto: valorizar a los instrumentos que trabajan, valorizar. Porque el día que no esté ese instrumento lo vas a tener que hacer vos. O sea, ponele. Hay personas que construyen acá. Y si ese día no están las personas que construyen, ¿a quién le va a tocar construir? Al resto. Y tal vez no sea tu fuerte. Y tal vez sea un trabajo muy pesado. Ahora, ponele. El caso de las chicas en la cocina, y más quiero enfatizar lo de Alejandra. Tal vez uno no lo tiene en valor, pero el día que se vaya, ¿a quién le va a tocar cocinar? Ese es el tema. Le va a tocar a otro, y se le va a tener que comer el garrón a otro, y se va a comer las críticas a otro, y un montón de cosas, ¿no? Entonces, dice, si están trabajando, dice, tenelo en valor, porque está ocupando tu lugar, y tal vez a vos te va a tocar, o vos le deberías hacer, o vos lo vas a hacer, así que tenelo en estima. Y muchas veces uno no lo tiene en estima. El día que falta, ahí lo valoriza. Sí, ahora lo extrañamos tanto, ¿qué te acordás? Qué bueno que era. Sí, siempre se lo extraña. Esto es como el muerto. Murió la persona y era la persona más buena del mundo. Pero cuando estaba en vida nadie lo valoró. Nadie lo valoró. Y esa es una constante del ser humano, y es una constante entre la iglesia, actuar de esa manera. Todas las personas que mueren son buenas, pero en vida murmuraste, te enojaste, lo criticaste, no lo ayudaste. Pero cuando está en el cajón, sí. Y a ver, no lo ayudaste, digo, pero para el velorio, hasta sale plata para el velorio, para despedirlo bien y para sacarnos la culpa y cargo de nosotros, actuamos bien. Y en realidad, hermano, hay mucho de esa insujeción, esa rebeldía, que hubo en el tiempo de mi madre. Más exactamente, estoy hablando del tiempo de mi madre, porque muchos de nosotros no actuamos. Bueno, hermanos que se sinceraron conmigo, me han dicho, ¿no? Uno de los hermanos me dijo que mi mamá estaba, y muchas veces se levantaba a la madrugada para cambiarle a mi papá, a darle vuelta,
y que esa persona dice, yo me hacía el dormido. Me hacía el dormido y no lo quería atender a tu papá. Esa es la realidad. Bueno, después que se fue, uno lo valora. Después que parte la persona, no está más en esta vida, uno la valora. Pero en ese tiempo no se valoró, cuando necesitaba la ayuda. Entonces, de ahí es que también se nota la rebeldía mucho, porque uno se hace desentendido, uno no quiere ayudar, uno muchas veces dice, no, es tu obligación, es tu obligación, es tu obligación. Como, qué sé yo, se lo han dicho a mi mamá vino y me lo contó una vez, me dijeron, mira, tratá de estar vos siempre con tu papá, porque hay mucha gente que se queja, si lo cambia, dice, no, que tiene que estar el hijo acá, la hija, y no están. Entonces, a ver, yo siempre lo atendía, pero yo le digo, mamá, yo solamente lo que pedía, en ese tiempo al menos, en ese tiempo, no estoy diciendo por ahora, en ese tiempo que me lo bajen para yo poderlo bañar. Nunca lo dejé de bañar en ese tiempo que vivía mi mamá. Y bueno, esas insujeciones, el no querer ayudar, ahí ya se ve una insujeción, porque si vos le estás debiendo el techo, le estás debiendo la comida, lo mínimo que se paga, hermano, la dirección, tu vida, ¿no? En este sentido, ¿no? Lo mínimo que se paga con un poquito de obediencia. A eso es lo que voy. Entonces tenemos que tener en cuenta y tenemos que valorar los instrumentos mientras están en vida. No sirve de nada recordarlo en una prédica, recordarlo en una foto cuando nunca uno se sujetó, nunca le gustaron los mensajes, nunca le gustó su forma de actuar, nada. Entonces, a humillarse para que no llevemos esa carga, porque yo digo, y esto lo puedo hablar también con experiencia, cuando uno está en rebeldía, hermano, escuchar otro instrumento que no le agrada es un tormento. Y eso nos lleva a la crítica, a la murmuración, y llevamos más tormento. Y estamos en falta con Dios. Y el Espíritu te atormenta más, como fue en el caso de Saúl, digo, por David. Lo estaba levantando el Señor de a poco, y a Saúl no le gustaba nada. A Saúl no le gustaba. Y entonces, ¿cómo vivía? Atormentado. No lo quería reconocer, que Dios lo estaba levantando a ese instrumento, a David. Entonces se irritaba, lo quería matar, preparaba trampa todo el tiempo. Vemos que cuando le decían, Saúl mató a miles y David a sus 10.000. Y eso le molestaba, ¿no? Porque el pueblo exaltaba más a David. Vemos en esos 10.000 cuando decía. Entonces le tomó el celo. Y muchas veces, hermano, de la misma forma en el pueblo de Dios, de la misma forma, se va levantando uno u otro, en lugar de alegrarnos porque va sumando instrumentos, lo queremos hundir, no queremos reconocer a los que trabajan. Y de eso también está mostrando nuestra gran rebeldía u oposición hacia la obra del Señor. Dice así la palabra, Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, sino solamente, otra vez lo leo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia. En mi ausencia, hasta ahí lo vamos a leer. Dice, habéis obedecido, y esa obediencia que habla de sujeción, de sujetarse hacia el instrumento. A ver, y muchas veces trabajamos más para el ojo, ¿no? Cuando están presentes, sí, oramos, escuchamos la palabra, todo tal vez, ¿no? Pero cuando el instrumento está ausente, ahí es cuando ya uno empieza a hacer lo que quiere, actuar como quiere, y eso no es humillación. Porque dice, la sujeción tiene que estar cuando está el instrumento y cuando no está. En el sentido, no me sujeto al instrumento. No, te estoy diciendo también, el instrumento te corrige por la palabra y te dice, lee la palabra, orá, no pierdas el tiempo con el teléfono. Y cuando no está el instrumento, lo primero es que cazamos el teléfono, o lo que se caza es el teléfono. Entonces, de ahí se está mostrando la insujeción y dice, obedezcan en mi presencia. Entonces, a ver, se lo dice a los filipenses, y mucho más en mi ausencia. Y entonces,
de esa manera tiene que ser. No solamente en mi presencia, sino en ausencia. Cuando está en un instrumento tenés que proceder de la misma manera, en humillación. En humillación. Porque todos nos hacemos buenos delante del instrumento, todos somos santos. Todos buscamos a Dios, todos escuchamos la palabra, pero cuando se va el instrumento, actuamos como queremos, cazamos el teléfono, discutimos, peleamos. Delante del instrumento, si nos insultan nos quedamos así, ¿viste? Como santos. Pero cuando no está el instrumento, salen malas palabras, salen insultos, salen desafíos. Entonces, eso es insujeción. Entonces, de este punto de vista, no es solamente al ojo. Esto es lo que quiere enseñar acá. Los judíos lo hacían al ojo. Cuando el pueblo está en idolatría, le dijo a Jeremías, mira lo que hacen mis sacerdotes, dice, dentro del templo. Y estaban todos adorando a la idolatría. Como las mujeres endechaban a Tamuz, dice, lo lloraban a Tamuz, guardaban luto por Tamuz, dios pagano. Y vemos que muchas veces es así, hermano. Cuando estamos presentes, nos portamos todo bien. Cuando están presentes, todos se portan bien. Pero cuando está la ausencia del instrumento, ahí es fiesta, ahí es joda, ahí es risa, ahí es todo, ¿no? Entonces, mundanamente hablando, a eso es lo que estoy hablando. Y entonces, de ahí es trabajar el pecado, humillarse para que esa sujeción sea todo el tiempo. Porque esa es la verdadera humillación. Porque lo otro es simplemente al ojo. Solamente al ojo. Y después no queremos sujetarnos. Y por ejemplo dice, oren cuando se va. Y lo que menos se hace es orar. Escuchan la palabra, a ver quién predica, escuchan. No, lo que menos se hace es eso. Entonces cada uno corre por su propio lado. Y entonces de ahí viene, después del tormento, viene la paga de Dios. ¿Y qué paga vas a poder reclamar en la cosecha? Como dice, al perezoso, dice, pedirá la cosecha y no va a tener nada. ¿Por qué? Porque no se sujetó. No cumplió como se lo manda el instrumento, como se lo dice el instrumento. Entonces uno se relaja, empieza la risotada, empieza de acá, de allá. A ver, total, ¿qué me va a decir? Aquel o aquella, si están en la misma que yo. Entonces, si yo estoy con el teléfono, estamos todos con el teléfono y bueno, y así. Por decir algo, doy el ejemplo cotidiano que puede llegar a pasar, pero hay otras cosas también que pasan. Y en ese sentido, hermano, la sujeción es un respeto primeramente a Dios y también a la persona que pone Dios. Porque si vos te insujetás al instrumento que puso Dios, quiere decir que está en rebeldía y en desacuerdo contra Dios. ¿Por qué lo puso Dios? ¿Por qué lo puso Dios? Si no es perfecto, no es como a mí me gusta. Entonces está en oposición a la obra de Dios. Y eso es lo que trae también consecuencias de opresión, de carga, y hay tantas cosas, ¿no? Hay tantas cosas porque hay un desacuerdo, hay una insujeción y tenemos que trabajar ese pecado para que no sintamos esa rebeldía, sino que lo hagamos de corazón ya. Que esto tiene que hacer ya tantos años en el Evangelio, ¿no? Digo, porque parece que siempre es esfuerzo propio, nunca lo queremos hacer. A ver, ¿podés hacer esto? No, pará, no puedo, estoy ocupado, no lo quiero hacer. A ver, tendría que nacer ya de uno, por la humillación, el tener sentido de la obra, de ayudar, de la ayuda mutua, como leímos ayer. El poder hacerlo de corazón, porque lo hacemos forzadamente, eso sirve un tiempo. Pero tiene que, a través del arrepentimiento, aflorar ese servicio, el cual no querés. Muchas veces decimos, no, estoy haciendo esto o lo otro, y lo que se te mandó no querés hacerlo. Porque o sentís que no te pertenece, o te es desagradable ese servicio, o porque estás cansado. ¿Y por qué estás cansado? Estoy cansado. ¿Por qué? Porque no hay un trabajar suficientemente ese pecado. Porque si hay un servicio de corazón, no es esfuerzo propio. Uno lo hace de corazón. Voy a poner el ejemplo que mejor le puede llegar a usted. Si usted está enamorado de una persona y le dice, bueno, tenés que venir a tal hora y lamentablemente hay paro de colectivo, pero nos podríamos ver y la casa es a 3 kilómetros de acá, vas a ir caminando y vas a ir con gusto. Y el dicho ese tiene bastante razón cuando dice, sarna con gusto no pica. Cuando hay algo de corazón y lo querés hacer, no va a haber el impedimento. Mi tío, cuando estuvo casado con mi tía, contaba esto siempre.
bueno, primeros años noviando, y era una sola vez a la semana que la podía ver. Y ese día que rogaba que no llueva. Primeramente no había colectivo. Tenía que caminar 20 kilómetros hasta la casa de mi tía. 20 kilómetros. Caía tormenta y rogaba que no te caiga un rayo, porque los rayos caían en el medio del campo. Y como en ese sector donde vive, aparte de árboles, hay mucha palmera, ustedes saben que cae de punta, son pararrayos prácticamente. Iba igual abajo de la tormenta, todo por amor. Entonces, cuando aflora el amor, o sea, uno lo hace de corazón a eso, es lo que hoy no le cuesta. Entonces, así también, si trabajamos nuestro pecado, tiene que ser, al final tiene que llegar a ser de corazón, sabiendo que Él al servicio del Señor, uno lo hace con amor, es para el Señor, y bueno, pero cuando uno está enamorado, al final brinda ese servicio, ¿no? Por amor, así tiene que ser, por amor. Y por amor a las personas, por amor a la obra del Señor, por amor a las almas, tendría que ser así nuestro servicio. Y no que, me mandaron, otra vez lo tengo que hacer, amanece, otra vez lo mismo, otra vez me tengo... Y siempre lo mismo. Siempre todo rutinario para vos porque no hay un servicio de corazón. Y yo digo, ¿no? Llevándolo otra vez al ejemplo del amor. Ustedes, cuando han amado, y por ahí tienen ese temor de perder a esa persona, ¿no? Porque cuando uno está enamorado, quiere tener a esa persona para siempre y a su lado. Y no importa qué tiene que dejar, a qué tiene que renunciar, sino que su vida se la quiere dedicar a esa persona, simplemente a esa persona. Hay otras cosas que tal vez perdamos, libertades, en el sentido de tiempo. Nos vamos de la casa de nuestra madre, de nuestro padre, estamos dispuestos. ¿Por qué? Porque vamos a vivir con otra persona, a la cual amamos, y no la queremos perder, la tenemos en valor. Y queremos estar con esa persona todo el resto de nuestra vida. Y así también en el servicio del Señor de la misma manera tendría que ser. Renunciar a todas las cosas mundanales. Para eso hay que pedir perdón, lógicamente, porque es lo que más amamos por naturaleza. Pero sabiendo que vamos a recibir algo mejor, la presencia del Señor, la bendición. Y eso es lo que nos va a ayudar, hermano, en este sentido, el poder del Señor. Cuando sentimos la paz, el gozo, va transformando nuestra forma de pensar, el sentimiento por Dios, la palabra que quebranta el corazón de piedra, es lo que nos va a llevar a cumplir ese servicio como Dios lo requiere. Que sea por amor, voluntariamente, que nazca de adentro. Pero eso cuando sentís la presencia del Señor, si no lo sentís, no podés. Y para sentir la presencia del Señor, por eso siempre se hace hincapié en pedir perdón, en trabajar esa dureza, esa incredulidad, ese rechazo a todas las cosas que se llama Dios. Porque tenemos muchos pensamientos en nuestra mente, pero menos Dios. Hay una multitud de pecados en nuestra mente, en nuestro pensamiento, pero menos Dios. Entonces, ¿hay un rechazo? Sí. ¿Querés escuchar la palabra del Señor? No. ¿Querés estar con el teléfono tirado en el sofá? Sí. Son cosas que uno las debe declarar porque eso es lo que pasa. Y no es por acusar, sino para sincerarnos, trabajar ese pecado, el cual no queremos escuchar. Y cualquier excusa es buena para salirnos fuera de la palabra del Señor, para acomodarnos fuera de la presencia del Señor, diciendo, bueno, estoy esperando una llamada, bueno, estoy haciendo esto, bueno, tengo que hacer lo otro. A ver, es más fácil, escuchen. Yo agarro y le digo a Noelia, va a empezar la palabra, le digo, pero ¿por qué no lo va a cuidar Cardoso y mientras le ceba unos mates? Eso va a ser más fácil. Y le digo, 2 horas, sí, lo voy a hacer, pero 1 hora de escuchar la palabra no lo vas a querer hacer. ¿Por qué? Nuestra naturaleza es contraria. Y en eso se ve mucho de la insujeción que tenemos hacia el Señor, hacia el instrumento, hacia la obra y en todo lo que se llama Dios. Dice así la palabra, Números 12:1. Número 12:1 dice esto.
María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Vemos, destacamos algunas cosas, algunos elementos sacamos acá. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. A ver, primeramente tenemos que entender esto. Moisés había tomado una mujer cusita, no se sabe a ciencia cierta si era la mujer real que tenía o una mujer anterior, si habla acerca de una muerte, no se sabe esto. Son simplemente conjeturas. Pero a lo que voy es que acá no, dice, hablaron a causa de la mujer cusita. Y acá vemos que, si sacamos un ejemplo, no tenía que ver con la falla de Moisés en sí. Porque él tomó una mujer cusita y no le gustaba a María y a Aarón. Y Cus, una mujer cusita, de Cus, quiere decir una mujer negra, de piel negra. A ver, y ellos eran semitas, creo, blancos, ¿no? Bueno, a lo que voy es que rechazaban porque no tomaba una mujer, para mi forma de entender, del mismo pueblo, o al menos no era de su agrado. Ahora, vemos que por la mujer cusita, vemos que, como dice acá la palabra, no le gustó, dice, a causa de la mujer cusita murmuraron. Y hay cosas que, en realidad, esto entendiendo, en el lugar de Moisés, hay cosas que los ministros no pueden manejar. Yo, por ejemplo, no puedo manejar en el sentido, cosas externas a mí, a mi vida espiritual. En el sentido, ojalá, qué sé yo, toda mi familia esté sujeta. Pero se le cumple a cada uno igual en sus vidas. Porque si a uno te sujeta a tu mujer, no sé, al otro no le sujeta el marido, a otro no le sujeta a los hijos. No existe la familia perfecta. Siempre va a haber un pródigo por ahí. Pero lo quisieron acusar y vemos cómo dice, a causa de la mujer que cita. Y entonces, ahí está la acusación muchas veces del pueblo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Opina, ¿cómo puede ser que no se le sujete esto? ¿Cómo puede ser? Y en ese sentido todos tenemos una espina, o como se dice, en el talón. ¿Qué tenemos? Sí. Todos tenemos una falta, vamos a decir. El talón de Aquiles, un defecto. Todos tenemos un muerto, como decía, en el ropero. Y en el sentido ¿no? Porque, a ver, vamos a ponerlo de otra forma, echándole la culpa al pastor. ¿Cómo puede ser que la iglesia no crezca si estoy en la misma condición espiritual siempre? ¿O estamos en la misma condición espiritual? ¿Es culpa del pastor? A Ezequiel, ¿qué le dice? Entre serpientes y escorpiones te he puesto. ¿Es culpa ¿Era culpa de Ezequiel? No. Hay cosas que tienen que ver con el pueblo en sí, que se tiene que humillar al pueblo y no depende tanto del pastor. El pastor puede estar dando dirección sabia. El pastor puede estar tal vez guiando bien a la familia, pero en un momento florece eso. Y lo que me aplican a mí, o lo que le aplican a Karina, o lo que le aplican a otro instrumento, también lo tiene el pueblo. Porque el pueblo quiere que esté la familia perfecta ahí el pastor. Y se toma de la palabra, dice, si él no puede gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la casa de Dios? Y en ese sentido habla de una sujeción natural. Pero la espiritual, ¿de qué dependía acá? Por ejemplo, Moisés dice, a causa de la mujer cusita. No le agradó la mujer. La mujer de Moisés no le agradaba. Y en este sentido yo puedo entender. Acá tampoco habla del pecado de la mujer cusita, sino que no le agradaba. Y muchas veces hay personas que no nos agradan, en el sentido ministerial, en el sentido de su forma de actuar, su forma de hablar. Igual le debemos una sujeción. A ver, 12:2 dice así: solamente por Moisés ha hablado el Señor, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo escuchó Jehová, dice, lo oyó Jehová. Entonces, utilizan esa misma táctica, ¿no? ¿Para qué? Para atacar a su ministerio.
en este sentido al ministerio de Moisés, hablando de su mujer, murmurando contra su mujer. Y entonces ahí es cuando explicaba, ¿qué autoridad puede tener? Mirá a su mujer, en este caso se lo decían a Moisés. Pero en realidad, lo que está mostrando acá, dice, solamente ha hablado por Jehová, por Moisés, no por nosotros. En realidad, lo que estaba saltando ahí, aflorando, es el celo. Porque a Moisés le hablaba. Y no quiere decir que no le hablaba a María de Aarón. Le mostraba también por visión, aunque sea. Pero a Moisés le estaba hablando. Entonces ese era el celo ministerial. Entonces buscaban cualquier cosa para derribarle. En este caso estamos hablando de celo. Pero ese celo le trajo una insujeción. Entonces muchas veces, hermano, cuando hubo un tiempo, yo me acuerdo en los inicios, que había varios que cantaban. Muchos. Había muchos instrumentos de alabanza. Y competían, parecía que competían. Entonces uno lo criticaba a la otra. Entonces, si no me gusta esta como canta, lo voy a criticar. Si no me gusta aquel como canta, lo voy a criticar. Y empezaba así la competencia. El celo ministerial, a ver quién levantaba más público, quién lo seguía más, con quién se prendía más la gente o aplaudía más. Y eso también, hermano, es lo que pasó un poquito acá y trajo la insujeción hacia Moisés. El celo ministerial, a ver a quién le quebranta, si le quebranta más mi alabanza que la de otro. Entonces empezó la competencia. Uno lo criticaba, no, porque desafina, el otro porque toca mal, el otro porque toca siempre cumbia o toca cuarteto, y entonces ahí empezaron las críticas. Ahí empezaron y empezó el celo ministerial y lo querían bajar. La querían bajar, entonces la pelea entre todos, las disensiones. Y vemos acá la palabra. Como digo, en 12:3 dice así la palabra: y aquel varón Moisés, era más manso que todos los hombres sobre la tierra. Y vemos que dice manso, se sujetaba a él, se sujetaba a Dios. Y no entraba en la murmuración, en el altercado, en la pelea, en la sujeción, no se prendía con otra gente, sino que él solamente se humillaba a Dios. No le recriminó a María y a Aarón, que eran sus hermanos naturalmente, no fue a discutirle, a pelearle, como si ellos le hicieron. Si ellos buscaban el defecto, si ellos buscaban bajarlo, buscaban desmerecer su ministerio, bajarlo totalmente porque querían ser cabezas. Y vemos que dice, Moisés era manso, él no fue a pelear. Y esto es la mansedumbre, escuchen bien esto lo que digo, porque la mansedumbre no tiene que ver con debilidad. Una persona que no te contesta, que no te pelea, que muchas veces hasta calla en lo que es justo defender su causa, calla, prefiere callar antes de discutir, antes de pelear, y no es una debilidad. La mansedumbre consiste en la obediencia a la voluntad de Dios, a poder actuar como el Señor lo dice, con espíritu de mansedumbre. Pero sin embargo mucha gente toma como debilidad, ¿no? Yo, por ejemplo, por decir, ¿no? A ver, le digo a Walter, a ver, tenés que hacerte respetar, vos sos muy débil, te maneja como quiere tu mujer. Agarrá, metele 2 cachetazos. ¿Le estoy dando un buen consejo? Me parece que no. Y si él dice, mira, yo no soy así, no puedo actuar así, en realidad es porque el Señor ha hecho un proceso de mansedumbre ahí, para no actuar con violencia, sino como lo dice la palabra. Y la mayoría en eso creo que el 95% de acá lo tienen cerrado. No, muy débil, hace lo que quiere. No, a ver, ¿podés tener a los cachetazos a tu familia? Y a mí me lo dijo una persona que era creyente, que es creyente más bien, un pariente mío, que no es de acá tampoco, para no involucrar. Me dijo, lo que pasa es que vos sos muy flojo, Javier, vos le tenés que decir.
Vos no tenés que dejar que te hagan esto, o no tenés que dejar que murmuren así de tu ministerio, vos tenés que ser fuerte. O sea, palabra más, palabra menos, me dijo. Aplicar, poner un freno, aplicar la violencia, o aplicar, plantate. Y no es así. Según la palabra, el que se humilla es el que va a vencer. Y mucho de ese espíritu de mansedumbre lo toman como una debilidad. Como una debilidad. Lo toman como un pecado. No se le sujeta, no le habla. A ver, si yo fuera por mí, yo les tengo cachetazo a todos. Aunque me ha pasado un par de veces, yo no digo que no. Y los trato mal a todos. Si yo voy empiezo a ver movimiento de efecto y empiezo a hablar, y voy a ser peor que mi hermana, que ya que se quejan de mi hermana, yo voy a ser peor todavía. Yo voy a ser mucho peor. Pero sin embargo, la palabra me dice otra cosa, y entonces ahí es cuando me tengo que humillar, porque muchas veces me enojo. No lo demuestro interiormente, pero no soy tonto tampoco como vidrio. Me doy cuenta de todos los movimientos que hace uno, otro, y que me las hacen, que a veces no le gusta, está en desacuerdo, que no quiero escuchar mi palabra, está bien. Tengo que agachar la cabeza, digo, tengo que humillarme, que el Señor trate con esa persona. Pero eso para ver que por la palabra nos reflejamos y debemos una sujeción al instrumento. Muchas veces a veces lo comenté con cariño y me dice, pero vos le tenés que decir. Y yo a veces no quiero decir porque sé que tengo eso, que me tiene que moldear todavía para que no salga. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, porque no quiero herir tampoco. Ya que muchas veces se quejan de mi hermana, que lo dice con veneno, yo no lo digo con veneno, pero lo puedo decir con veneno si actúo mal. Entonces no quiero ofender, no quiero hacer de tropiezo, comprendo muchas veces que son jóvenes, muchas veces digo, los miro como hijos también. Esa es la realidad. A Priscila yo la miro como una hija. A Priscila la veo como una hija, cuando la miro a ella como si fuera la estoy mirando a Luanda. Y muchas veces no le quiero decir porque tengo ese afecto por mi hija, imagínate, lo traslado a ella y me produce lo mismo. Y si le digo algo mal, tal vez se enoja ella y yo me fui. Pero yo no me la llevé arriba, me trabaja la cabeza y me siento mal y voy a dormir mal y me levanto mal al otro día. Hasta que el Señor va curando, hasta que el Señor va haciendo el proceso en mí, pero me cuesta humillación también. Por eso el tratar mal a mí me pasa factura el Señor, porque el primero que paga el plato roto soy yo, porque el Señor me pide cuenta a mí. Entonces, en ese sentido, nos debemos sujeción unos a otros, para que el pastor lo haga con alegría, para que la lleve más fácil, porque ya tiene su propia carga, imagínate llevar la carga de otro, y que se le facilite el trabajo. Y dice la palabra, cordón de 3 dobleces, no se rompe fácil, dice la palabra, no se rompe fácil. Entonces, en ese sentido, tenemos que humillarnos para no ser de tropiezo, para no murmurar, para no enojarnos y para no apedrear, en este caso cuando Moisés decía, ¿qué haré, Señor? Por poco más este pueblo me apedrea. Y muchas veces digo, en ese sentido, el pueblo quiere manejar mucho y no reconoce el instrumento. Y si yo le doy el gusto, me va a manejar a mí. En el sentido, no me puedo dejar manejar. Eso lo dice en Corintios. Cuando el pastor lo gobierna la iglesia, no está bien. El pastor dice, no le es honroso usar el velo. El velo habla de la sujeción. Y la sujeción habla